Bueno, tenemos una cuestión de tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es volver a Nietzsche. Por supuesto, no lo vamos a agotar las explicaciones de su pensamiento, porque nunca agotamos nada. Y voy a partir de otro pequeño esquema, no de alguno que ya he mandado, y más o menos para que nos queden claras algunas cosas. Algunas pueden ser repetitivas, pero en esas que repito, para profundizar un poquito, ¿no? Entonces, pues vamos allá. Em, Este filósofo es interesante porque a mí bueno, no cabe duda, ¿no? Es casi una perogrullada, pero yo realmente desde que empecé con Nietzsche, hacía tiempo que no explicaba a Nietzsche de una manera de detenerme, ¿no? Eh, y da que pensar, verdaderamente da que pensar. Todos dan que pensar, ¿no? Pero este especialmente, porque hay unas cuestiones que no basta decir estoy de acuerdo o no. Por ejemplo, estaba leyendo los otros días, no tengo la referencia de una persona, no sé quién es, no, pero que comentaba, había escrito alguna cosa sobre Nietzsche, un artículo, y dice que para él eh, ha sido el filósofo más importante del siglo XX. Dice, y va en camino de convertirse en el más importante del siglo XXI. Me llamó la atención y digo, a ver, ¿por qué? Y efectivamente, porque Nietzsche fue de alguna manera un adelantado en una crítica de la civilización occidental, planteó cosas que podemos estar de acuerdo o no, pero que si una persona seria tendría que estar, ¿cómo es? Eh, Tendría que intentar interrogarse de una manera. ¿Cómo? ¿Esta luz se podrá quitar? ¿La pueden apagar esa luz, por Esta favor? es, no, esa. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, y entonces Nietzsche mismo decía, les voy a contar cosas que son mm, como puntos o pildoritas sobre el autor, porque como al no tener un pensamiento sistemático, no transgredimos nada. Las personas que, por cierto, se incorporan, ¿quiénes son las que vienen por primera vez? Tú, ya me parece. Bueno, esto es como una sesión continua, o sea, podéis incorporar en cualquier momento. O sea, que en ese sentido, bueno, eh, cada sesión tiene también un fin en sí mismo y si uno viene de un proceso, hay algunas personas que llevan mucho ya, pero uno se puede incorporar. Así que, bueno, pues bienvenidos, yo agradezco mucho vuestro interés, ¿eh? Espero que, que persistáis. A ver, el propio Nietzsche decía que él era un filósofo del futuro, eh, porque no tuvo muchos problemas en su época, ya sabéis que él al final tuvo problemas mentales, en fin, hay mucho escrito sobre esto y tuvo una vida muy especial, una relación muy tumultuosa con su madre, con su hermana, con Wagner y con incluso con Schopenhauer, porque él de alguna manera es discípulo suyo, pero luego abandona y demás. Y entonces dice, yo no soy el filósofo del mañana, sino del pasado mañana, ¿no? Entonces este autor del artículo que leí destaca que efectivamente mmm, Nietzsche se anticipa. ¿No? Y realmente lo que Nietzsche está proponiendo está pasando en el siglo XXI. Y Nietzsche muere en 1900. Hace 118 años que murió Nietzsche. Sin embargo, lo que parecía una especie de butad o de expresión exagerada de gran decepción respecto a la civilización nuestra, estamos viendo que realmente, seguro ahora pensamos como Nietzsche todos en este aspecto, por ejemplo, estar decepcionados con el ser humano, estar decepcionados con una sociedad, una cultura, la nuestra, que pintaba muy bien, aparentemente, y sin embargo estamos permitiendo, bueno, barbaridades. El tema político, gobiernan los mercados, no gobernamos nosotros. El tema del cambio climático es una realidad. ¿Eh? La insensibilidad frente a, digamos, a los demás, todo este tipo de cuestiones, ¿no? El tema de los inmigrantes, el tema, tantos temas, ¿no? Entonces, realmente nosotros no creo que nadie sea muy optimista de los que estamos aquí y fuera de aquí sobre el curso que lleva la historia. ¿Eh? La humana que tiene que ver con la teoría de la natural.
no sé, yo realmente si hubiera decir que está, uy, qué bien que estamos, qué estupendo, estamos llegando. Yo creo que estamos bastante convencidos de que esto nos lleva un rumbo muy bueno. Entonces, ante eso caben dos posturas o tres. Cabe la postura de que decir, bueno, mira, lo vamos a ver dentro de Nietzsche. Como no hay nada que hacer, decía Schopenhauer, más vale que intentemos vivir, y Schopenhauer se dedica, propone llegar a una especie de paz relacionada con el budismo, con estas cosas. Ahora nos dedicamos a meditar, a quitarnos estrés, porque esto el mundo, no busquemos el sentido porque no lo tiene. Esta gente decía que no tiene sentido. Esto es importante porque yo he insistido mucho que la pregunta fundamental de la filosofía es la búsqueda del sentido. ¿El sentido de qué sentido? ¿De qué? El sentido, en principio, de mi vida. ¿Eh? Yo nunca me planteo, no nos planteamos cuál es el sentido de la existencia humana o de la existencia en general. Bueno, eso es muy interesante, pero es que el problema que tengo que resolver es el sentido de mi propia vida, de mi propia existencia. A partir de ahí me va a interesar el sentido de la existencia humana, el sentido de toda la existencia, porque la naturaleza, hay un fin, no hay un fin, esta teleología, ¿no? Esta visión teleológica es que hay una finalidad, de hecho la naturaleza funciona muy sincronizadamente, yo creo, ¿no? Y en cuanto quitamos unas piezas y las ponemos por otras, podemos producir un desastre total, ¿no? Como cuando abandonamos una cotorra de estas argentinas, no sé cómo le llaman, que son y te las traes a tu casa, te aburres, las mandas, las tiras, las dejas que se vayan por la ventana y luego es una plaga, ¿no? Cada vez que nosotros transgredimos, o una determinadas tortuguitas muy monas que cuando los niños se cansan las tiramos al agua, producimos un desastre. Entonces no creo que nadie esté bueno, las, para Nietzsche ya veremos que aquí algo hay que hacer, porque esa es la postura de la resignación. Está la otra, la de la decepción, que es casi peor. Bueno, mejor dicho, no decir, no, esto me aíslo de esto y busco una paz interior, que puede ser a través de, no solo del budismo, de cualquier religión o del arte, por ejemplo. ¿Eh? A mí el arte, ciertos aspectos del arte, en algunos conozco, disfruto más porque conozco más que en otros, realmente es una maravillosa alimento de la espiritualidad. Ojo, la espiritualidad nada tiene que ver, lo digo de paso, con la existencia o no de Dios. Hay gente que incluso la religión puede alimentar su espiritualidad, pero no creáis que sin religión no se puede ser un ser espiritual, todo lo contrario a veces. ¿Eh? Entonces, pero sí que lo necesitamos eso. Por eso Nietzsche propondrá el arte, ¿no? Para él es muy importante el arte. Y luego habría otras posturas, quizás no solo, digamos, gente que coloca al margen de esta crisis, porque cabe aquí muy bien hablar de la crisis, eh, o que directamente se decepciona y eso cae en la inanición, cae en el inmovilismo, en la evasión. La sociedad actual ofrece muchas evasiones, muchos estímulos para esto, no solo lo de los jóvenes, sino también para el consumismo, por ejemplo, aparte de la droga, el consumismo, el consumismo es terrible. Ya decía Eric Fromm, tiene una obrita que se llama Ser o Tener, ¿no? ¿Avanzamos en la línea del ser o en la línea del tener? Porque el tener nunca nos va, además no nos lo llevamos a ninguna parte, ¿eh? Habría que escuchar las entrevistas que se le han hecho a Mujica, el expresidente de Uruguay. Muy interesante en ese sentido. Bueno, entonces, según Nietzsche, estas son palabras suyas, lo que yo cuento es la historia de los dos próximos siglos. ¿Qué es necesario entonces? Ideas controvertidas, porque hay algunas que son brutales, ¿eh? O por lo menos depende cómo las mire. Para eso necesitamos que emerja un hombre nuevo. Realmente un hombre nuevo. ¿Qué significa esto? Y si no estamos de acuerdo con la propuesta de hombre nuevo de Nietzsche, pues pero nos puede servir para construir la nuestra. Pensad que la filosofía no surge porque un señor muy inteligente, dice voy a inventar un sistema filosófico. Nunca se inventaron un sistema filosófico. ¿No? Nunca, jamás. Nadie. No, ahora no tenemos filósofos, ¿no? Porque no hay un señor que haya inventado un sistema como Kant, que Kant tampoco inventó el suyo.
El filósofo se nutre, hay distintos roles que puede cumplir un filósofo en una sociedad, pero se nutre de las ideas de la época y les pone, es un observador de eso y le va poniendo orden. Entonces puede ser, es un creador. El filósofo siempre es un creador, ¿no? Siempre. Pero no son personas, no es algo inaccesible ser filósofo, para nada, para nada. Yo me acuerdo que en temas religiosos, cuando se hablaba de imitar a Jesús, decía, menuda gracia, pero si Jesús, ¿cómo? Entonces pues no tengo nada que hacer, porque Jesús es una persona impresionante, nada más, ni más ni menos que es Dios, imagínate. Sin embargo, si se presentaba un Jesús más humano, era alcanzable. Por eso sería interesante que aunque hubiera que eliminar la idea de la existencia de Dios, siempre sería muy interesante, por ejemplo, hablar de Jesús, la dimensión humana de Jesús, porque los profetas, los grandes próceres y demás, dicen, pues qué gracia, a esto yo no puedo, yo soy un simple mortal. Pues no, señor. Y por eso decíamos, y siempre voy a volver al principio, y por eso también me apetece, a lo mejor el curso que viene, empezar de cero de nuevo. Como somos nosotros filósofos, tenemos que tomar conciencia con toda humildad, sin ningún grado de ampulosidad, de que encuentros y situaciones como estas están escribiendo la historia de la filosofía. Están escribiendo la historia. La historia se escribe así. Y la escribimos todos. Y no hay un iluminado que lleve la voz cantante. Entonces, en esta línea, yo siempre he dicho que sois todos filósofos y filósofas, y es verdad, yo le digo, no es un piropo, ahora que estoy revisando mi libro, estoy harto de revisarlo ya, pues acababa de leerlo, ¿no? No es un piropo, es que somos todos. Ninguno de aquí sabe menos que yo, ni yo sé más que ninguno de vosotros. Por eso todos juntos, eh, entre todos, podemos ir construyendo ese superhombre de Nietzsche, aunque no sea el de Nietzsche, el nuestro, pero que es el que la sociedad necesita, ¿eh? Dejando quizás atrás algunas eh, dicotomías un poco tópicos que no llevan a nada, que si existe Dios, que si no existe Dios. Por eso es importante profundizar en este tipo de cuestiones, incluso nuestras creencias políticas. Hay algunas que son nefastas, ¿eh? Pero no tanto por la formulación, sino por las consecuencias. Es imposible estar de acuerdo con una ideología política que ha mandado a los órganos crematorios a millones de personas. Ya está. Es imposible. No es que hay cosas buenas. A ver, hay mucho engaño, mucha. También hasta Nietzsche se lo ha interpretado en esa línea, que el superhombre sería la raza especial. Bueno, pues ya habíamos comentado la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, porque la primera obra que él escribe es El nacimiento de la tragedia. Él era un filólogo, gran conocedor del griego clásico y de la cultura griega clásica. Y bueno, pues esto también lo ha trabajado luego Freud, porque Freud, Nietzsche, lee a Nietzsche, Freud. Y esta cuestión de lo apolíneo dionisíaco sería muy interesante poder profundizarla en algún momento también como un monográfico, porque a veces dedicarse a dejar de lado lo dionisíaco, y desconocer lo dionisíaco en nosotros mismos, caer en una especie de buenismo de Apolo, ¿eh? Eso puede ser también muy perjudicial. Primero porque a lo mejor nos creemos que tenemos razón, nos creemos que somos buenos, ¿eh? Porque como no hacemos mal a nadie, eh, aparentemente somos personas civilizadas, ayudamos si es necesario de una limonita o cosas por el estilo. Pero realmente se ha privilegiado a Apolo sobre Dionisio, lo apolíneo sobre lo dionisíaco. Pero como nosotros somos realmente también atavismos, somos instintos, somos pulsiones de todo tipo, de deseo, de posesión, de muchas cosas, eso a alguna parte tiene que ir, ¿no? A lo mejor en algún momento Teresa quiere hacer una intervención un poco al respecto, ¿eh? Eh, bueno, entonces, ¿cuántas veces, si eso luego lo hemos pasado por el filtro de la religión y se ha privilegiado el cuerpo, perdón, el alma, los males de este mundo?
¿Y qué otro mundo hay? Hay que encerrarse del mundo, te aíslas del mundo, esas monjitas, esos monjes. El sufrimiento como purificación por tu culpa, por la culpa, que ya hablaremos, ¿eh? Porque somos deudores de lo que tenemos, debemos nuestra vida, se la debemos a alguien y tenemos que estar continuamente rindiendo pleitesía. Yo he conocido gente que llevaba silicio, yo, no es que me lo hayan contado. Yo he estado con personas de mi edad, chicos, y que estaban a lo mejor en un, sabes que por ahí estudiando filosofía, pues hay gente que está en la carrera, en lo eclesiástico y que también de paso va por ahí. Bueno, a mí me han enseñado, levantándose el pantalón, una cuerda atada en el muslo como manera de purificarse porque se pone en contacto con Dios. Cualquier cosa que sea Dios, desde luego yo lo censuraría bastante de que si para llegar a él hay que llevar una cuerda con nudos atada al muslo, ¿no? Entonces, realmente la negación de lo dionisíaco nos trae muchos problemas. Hace muchísimos años, cuando yo estudiaba estas cosas, luego cambió, se hablaba de neurosis. Ahora ya no se usa el término neurosis, pero a mí me ayudaba mucho, porque sobre todo desde que leí un libro de una tal Karen Horney que se llamaba La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Entonces explicaba cómo todos éramos neuróticos, entonces, pero el que ya se consideraba estaba enfermo mentalmente, el que ya se pasaba de neurótico. Entonces, pero dentro de nuestra neurosis, como somos iguales, es como el concepto de normalidad. ¿Qué significa? El que realmente es anormal es el que se sale muchísimo, porque no pasa desapercibido. Pero realmente nosotros vivimos, ahora luego se habló de estrés, de muchas, pero nosotros vivimos una situación en donde estamos negando muchas de los que somos y eso pasa factura. Ya no somos cazadores, ya vamos al Carrefour. ¿Eh? Ya ni siquiera hacemos el ejercicio, que por cierto es bastante complicado, de bajar la ventanilla del coche. Yo una vez tuve que ir porque tuve un problema, una fractura, y no es ninguna tontería. ¿Eh? El ejercicio que era así, o dar vuelta una llave era terrible, en rehabilitación. Todo eso nos deja factura. No digamos nada de la regulación de nuestra propia situación instintiva y vital en estructuras sociales que convienen. ¿A quiénes? Pues bueno, a los que quieren que nos suscribamos hipoteca, que tengamos que ser indisoluble, que nos endeudemos de por vida, a los que quieren defender que nosotros tengamos nuestra cuota de propiedad privada y nos sintamos unos reyes que tenemos una casa y un coche, cuando hay gente que tiene de todo, palacios y palacetes de todo tipo. Entonces, eh, pasa factura, deprime, crea malestar. Habrá que volver a leer quizás El malestar de la cultura de Freud, porque Freud, aparte de ser un médico, psiquiatra, luego fundador del psicoanálisis, es un filósofo también de la época, dentro de la línea que le han llamado algunos el vitalismo, donde está también Nietzsche, pero donde está Bergson, por ejemplo, en Francia un poco después, cuya el propio Ortega se define como ratio vitalista, etc. Bueno, entonces yo quería hacer esa pequeña parada en el, ya no voy a explicar lo que es lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Porque ya hemos hablado un poquito y además volveremos a hablar, sino simplemente que tendríamos que tener en cuenta ese equilibrio. Él tiene que ir contra, digamos, a reivindicar lo dionisíaco porque esto está causando mucho mal el olvido de lo dionisíaco, de nuestras tendencias dionisíacas. Ya sabéis que los filósofos y en general todas las personas, cuando descubrimos algo o cuando realmente tendemos a darle muchísima importancia, ¿no? Porque entonces él está en el momento que está reivindicando, no es el primero, esta faceta, que haya un mayor equilibrio del, de lo apolíneo y dionisíaco, en una situación de casi de discriminación positiva, como cuando se pretende para discriminar positivamente a las mujeres o a otras personas que sé yo, problemas tienen discapacidades motoras y cosas por el estilo, pues se intenta, no se consigue, ¿no? Todavía nos falta mucho, habría que discriminar mucho más. La discriminación positiva es que no sé, Nietzsche está en contra de la igualdad, por ejemplo.
Tú no puedes decir igualdad en una oposición, igualdad en el trabajo. Bueno, vamos a ver de qué manera se resuelve igualdad, la famosa igualdad de oportunidades, y sigue habiendo muchísima discriminación. Bueno, él, él pone como ejemplo la antigua Grecia, según él. Por supuesto, parte de una, para mi modo de ver, de una cierta mitificación, ¿no? Porque estás tan entusiasmado, él es filólogo, es, conoce mucho esa cultura, conoce el griego clásico, que es fundamental para tratar estos temas. No se puede tratar un tema serio, seriamente un tema desde el punto de vista si no sabes griego clásico, eso lo estudiamos en la universidad y hasta hace poco hasta en los institutos. Había por ahí algún despistado que se apuntaba. Los profesores de griego tenían 2 o 3 alumnos y luego atendían en biblioteca y cosas por las de los institutos. Gente muy, muy formada, por otra parte. Entonces, él añora un poco aquella época y considera que hay que regresar a ello, ¿no? Ahora, no es un regresar retrógrado, no. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir hoy en día reivindicar la cultura clásica? Eso habría que verlo, habría que estudiarlo. Eh, Otro de los temas que habéis leído en los esquemas que os he mandado es la cuestión del nihilismo. Una palabra que se nos escapa un poco. Bueno, nihilismo viene del latín nihil, que quiere decir nada, pero no voy a entrar en grandes definiciones. Nihilismo es la situación en la que estamos, donde todo ha perdido valor, todo ha perdido sentido y, y ese nihilismo nos invade. O sea, es porque genera desesperanza, ¿no? Nos quita fuerza. ¿Eh? Yo en el librito que saldrá eh, hablo precisamente de la esperanza y tener derecho a la esperanza. Tenemos derecho, no nos pueden quitar. No, lo más terrible que está pasando en esta época que todavía sigue siendo nihilista en el sentido nietzscheano, es que nos han quitado la ilusión. No tenemos esperanza. Parece que todo va a salir, esto, ¿qué más da esto? Todo va, esto no cambia, siempre serán todos iguales. ¿Eh? Es terrible porque eso tiene consecuencias personales, ¿no? El no tener esperanza. Porque entonces eso te lleva a ser descreído hasta de tus semejantes. Por eso hay una manera, ¿eh? Aquí hacemos filosofía, entonces más que estamos explicando, ¿no? Pero yo soy modestamente un filósofo, igual que vosotros, por lo tanto yo voy lanzando mis maneras, lo que yo pienso, ¿no? Quiero decir que hay una manera, que me la vais a entender, todo lo vais a entender, de realmente equilibrar las cosas, realmente quizás avanzar en la dimensión, en la dirección de que tendríamos que estar, en mi propuesta personal. Para mí hay que darle vuelta un poco al asunto, ¿no? Me acuerdo que en el marxismo decía hay que poner a la cabeza lo que está a los pies y a los pies lo que estaba en la cabeza, cuando hablaban del materialismo en relación al idealismo, pero que el marxismo adopta la misma metodología que es la dialéctica hegeliana. Yo, lo que creo yo que hay que poner a la cabeza lo que estaba a los pies y viceversa, es que no necesitamos a los filósofos, porque somos nosotros. Nosotros somos los filósofos. Y en lo que nosotros creemos, y como creemos que va a ser el mundo, porque eso nos lleva a la cuestión de la verdad, ¿eh? Muy importante. Nietzsche también va a hablar de ello. Aquí estamos. Aquí estamos. Quiero decir que nosotros, la verdadera regeneración, qué sé yo, o el superhombre, somos nosotros. Esto es una manifestación clarísima. Yo no exagero ni un ápice, de el surgimiento del superhombre. Sinceramente, no os acostumbréis a las cosas que por muy vistas parece que son normales y naturales. No os acostumbréis a ver que en una ciudad como esta sala se llena. ¿No? Eso es un acontecimiento. Es un acontecimiento que genera esperanza, ¿no? Porque esa es la manera de cambiar el mundo y sobre todo, ojo, de cambiar nuestra propia, vamos, de mejorar nuestra propia existencia. Entonces, yo creo que el superhombre somos un poco todos, juntos.
Y juntos somos más que dos. Estaba hablando Luis mientras veníamos de Benedetti, ese poema de Benedetti, que juntos somos más que dos. ¿eh? En cualquier relación, dos personas son más que dos, son tres, cuatro, cinco, pero imaginaos todos juntos nosotros, ¿no? Entonces estamos en algo importante, pero no porque lo diga yo, sino porque es de por sí importante. Fijaos, la cuestión de la muerte de Dios, que es otro de los temas claves. Ya os confieso que ya os he dado cuenta que es mi tema preferido. Pero porque yo creo que debe ser el tema preferido, no porque además, pues yo lo propongo. O la cuestión del sentido, o la cuestión del ser, que es lo mismo. Heidegger dice una cosa preciosa, ese libro creo que lo vamos a leer en buena parte. eh, Estamos en la medianoche de la noche del mundo. Esto es lo que dice Nietzsche del nihilismo. En la medianoche de la noche del mundo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios ha muerto. No, él dice, Heidegger dice lo siguiente, porque los dioses han huido. Te dice muchas veces. Pero el gran problema no es que los dioses hayan huido, o que Dios haya muerto, diría Nietzsche. Es que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Los dioses han huido, ya no están aquí, y no nos hemos dado cuenta. Y yo agrego en alguna cosa que escribo por ahí, y esa es la máxima ausencia, esa es la máxima muerte, es no advertir, ni siquiera, vamos a decir, echar de menos, ¿no? La verdadera muerte que se produce de una persona es cuando no la evocas, cuando no, revisando los poemas, tengo, creo que se va a llamar retazos de vida y muerte, porque yo no fui una persona que escribí de amoríos y de cosas por el estilo, la mayoría es sobre la muerte. Y no son brutales, pero no son, pero yo creo que son esperanzadores, porque es importante el tema de la muerte. Pero el tema de la muerte, se puede conculcar la muerte de muchas maneras, conjurar, perdón, la muerte de muchas maneras. Pero en este caso, ni siquiera hemos advertido la ausencia de los dioses. Y por supuesto, Dios ha muerto, primero porque lo hemos matado nosotros. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Ah? Depende de qué se entienda por Dios. No me estoy refiriendo a Jesús, Jesús es el personaje, no, Dios. ¿Qué es la muerte de Dios? La no presencia en nuestras preocupaciones, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por eso yo he dicho en alguna vez que el tema de Dios está pasado de moda. Nadie pierde el sueño por Dios, ¿eh? Aquí. O sea, yo creo que ni siquiera, porque no, no es un problema. En ese sentido lo quiero decir. No es un problema de nuestra época, porque los problemas de nuestra época son otros. O quizás la mayor dedicación la hacemos para abasteciarnos y que no nos llegue ningún problema, ¿no? Entonces, esa medianoche de la noche del mundo surge la pregunta por el sentido, según Heidegger, o según yo, no lo sé, ya me mezclo, ya veo, ya no sé. Eh, Porque es lo que nos permite realmente tomar conciencia de quiénes somos. Y eso nos lleva a pensar, que yo he dicho por ahí que pensamos cuando no tenemos más remedio, y menos mal, ¿eh? Porque no equiparo nunca pensar a elucubración, a actividad psíquica. En ese sentido no paramos nunca, ni cuando dormimos. Pero pensar es pensar en qué, dice Heidegger, en lo grave. ¿Qué es lo grave? Que todavía no pensamos. Es un juego de palabras, pero no lo es. Da que pensar. ¿En qué, qué significa pensar? Yo creo que eso lo tenemos que leer. Eh, Aquí lo hemos revisado cuando di Parménides, ¿eh? Uno de los primeros filósofos de la historia, esta cuestión de qué significa pensar. Pues pensar es pensar en lo de que de por sí da que pensar, no en cualquier cosa. Y que da que pensar porque no pensamos. A ver si nos ponemos en camino. Pero pensar no es darle vueltas a cosas, tomar conciencia, interrogarnos y buscar respuestas siempre provisionales, siempre, si no, el ser humano y todo es dinámico, empezando casi por lo que tenemos más cerca. Esto también sería el superhombre. Y esto también sería la época del nihilismo. Ese nihilismo puede ser liberador si lo superamos de una determinada manera, o puede ser destructor si caemos en estas doctrinas totalmente abocadas casi al pesimismo, como puede ser el vitalismo de Schopenhauer, o las teorías del fin de la historia, de que esto no tiene remedio. Pues claro, en las concepciones teleológicas de la historia entendida desde el punto de vista positivo como progreso, hay una gran dosis de optimismo. Son tan optimistas y nos prometen un futuro estupendo, por ejemplo, el cristianismo, o
o el marxismo. El marxismo considera que la sociedad comunista, donde vamos a vivir todo muy bien, es posible, va a venir, hay que, casi independientemente de lo que hagamos, ¿no? Entonces, pero la decepción individual también lleva a una decepción sobre la historia. Y decepción sobre el progreso y el futuro de la historia nos lleva, por ejemplo, entre otras cosas, a la inanición y una de las consecuencias es el cambio climático. Cambio climático. Y ojo que antes se pensaba que era una cosa, ahora se están acortando los plazos, ¿no? Y nosotros tenemos nietos, por ejemplo, y algunos de aquí podrán llegar a tener bisnietos o hasta tataranietos. O sea, el futuro de nuestros hijos está claramente amenazado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, desde luego tener esperanza, pero una cosa muy importante. Habría que intentar vivir como nosotros creemos que se va a vivir dentro en el futuro. No esperemos a que cambien los políticos, que metan preso de verdad a los que tienen que meter preso. No esperemos a que venga un salvador, porque como esperemos eso, tenemos ¿cómo es? A Trump, lo tenemos al otro, al coreano, tenemos personajes que no quiero nombrar, los de aquí para no crear susceptibilidades, herir susceptibilidades. No, no, nosotros no nos podemos, nosotros tenemos que permitir que surja ese superhombre que de alguna manera estamos llegados a ser. Ah, pero ¿qué es el superhombre? Bueno, vamos a ver lo que es. No, no hay nadie que nos va a contar. Descubrámoslo en nosotros mismos. Cuando salimos adelante ante la adversidad. ¿Eh? ¿Cuántas adversidades hemos podido superar a lo largo de la vida, los que ya hemos vivido unos cuantos años? De todo tipo. De todo tipo. Vamos, me llamaría mucho la atención de que no hayamos tenido realmente situaciones complicadas. Sería imposible porque habría que haber estado en una, no sé, en una torre de cristal. Vivir como, por eso decía Nietzsche que es el filósofo, él se autodefinía como filósofo del futuro, pero no era presuntuoso, porque lo estamos hablando del presente, pero estamos hablando del futuro. Pero para eso hay que vislumbrar ese futuro. Y para eso tenemos que, entre todos, reflexionar sobre en qué esto está errado, esos caminos, y en qué tenemos que cambiar para que orientar nuestra fuerza, nuestra energía en una determinada dirección, ¿no? Por lo tanto, hay que vivir como creemos que se va a vivir. Es una propuesta parecida a la de Kant, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, cosas por el estilo. Bueno, Kant lo dice de otra manera, mejor. Pero ten el trato en tu familia, por ejemplo, que es muy importante. ¿Eh? Seamos de verdad aceptemos la igualdad entre mujer y hombre, pero de verdad. Hay que cambiar a veces hasta el lenguaje. Y es que yo ayudo a mi mujer, pero vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer por naturaleza tiene que ser la que hace todo en la casa, la gran trabajadora, la gran, eh, podría utilizar un término, pero no quiero usarlo. Bueno, la que se ocupa de todo y tú eres un señorito que eres el rey de la casa. No, es que yo la ayudo. Ah, muy bien. Por parte de la mujer también. Mi marido me ayuda. ¿Eh? Me hace tal y tal. Y mi marido me ayuda. Digo. Por parte de la mujer. Ah, sí, sí, sí. Y está contenta, sí, porque es muy bueno su marido. Mírame cómo me ayuda, qué majo. Bueno, a lo que vamos. Si nosotros pensamos que ser posesivo con los demás es un mal de bueno, un mal del ser humano, ¿no? Pues no lo seamos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, no quiero dar consejos, pero que es importante para poder aprovechar a los autores, contextualizarlos y ver que todos ellos nos pueden dar elementos para aquello que se llama la felicidad, que está muy pasada de moda, y yo entiendo, Nietzsche critica muchísimo el que nosotros no tenemos que actuar para ser felices, ¿eh? Pero depende cómo definamos la felicidad, tenemos derecho a ser felices. Tenemos derecho a estar en paz, tenemos derecho a disfrutar. Por ahí tiene un texto Nietzsche, que no sé si lo vamos a llegar a él, dice, el que no es dueño del dos tercios de su vida es un esclavo. Porque en una época Nietzsche se dedica a escribir aforismos. ¿Eh? Y es muy interesante.
Ser esclavo es no tener derecho, utilizar tu vida, es que esta es la crítica, esta es la ruptura. No, esto están locos, sí. Tengo que quitarlo nada más. Ah, bueno. Esto es uno que me quiere vender no sé qué cosa. Tengo que apagarlo. Ay, me he desconcentrado. ¿Qué estábamos? Eh, ah, precisamente en la época cuando se liquida la modernidad, se liquida la ilustración. Estoy haciendo un pequeño repaso que no viene mal, porque como veis no es una repetición. ¿eh? Siempre se puede. Yo si luego tuviera que dar algo parecido en otra sala, diría otras cosas para llegar al mismo objetivo. ¿no? A ver, me voy a centrar. Marx decía, de ahí viene que la crítica a la modernidad, que en el fondo habría mucho que hablar, es la crítica a la ilustración, donde es una época de gran optimismo y gran confianza en la razón, que todo lo puede. Estamos hablando de Isaac Newton, por ejemplo, o de Kant. ¿eh? De Isaac Newton, que hace una reforma de la física impresionante. Pues es la época donde se toma conciencia y se pone a punto la cosa. Por eso volver a retomar la cuestión de lo que es también tiene Nietzsche una obra verdad y mentira en sentido extramoral, o sea que volver a hablar de verdad y mentira no estaría nada mal, para desechar lo que nos está haciendo daño y empezar a poner los medios para lo que abre nuevas puertas. Se decía, Marx decía, la máxima alienación es transformar nuestra vida en medio de vida, porque no vivimos. Nietzsche lo dice, si no, no tenemos 2/3, no vivimos. Nuestra vida como medio de vida es no vivir. Y la vida como medio de vida, en manos además del capitalista, es ya la máxima de todo, porque nos quitan todo. ¿no? Donde prácticamente en las épocas de Marx, al trabajador se le daba lo mínimo para que durara unos tantos X años para poder trabajar. Un poco de comida, un poco de abrigo, no demasiado más. Pero es interesante la reflexión que podemos hacer al respecto. Nosotros, algunos de los presentes junto conmigo somos más mayores que otros en la sociedad que vivimos. Y bueno, y ahora quizás valoramos el tiempo, pero podemos decir, qué pena que no empezamos antes. No es que no valoráramos el tiempo, es que no nos permitían. O bien porque para ganar el sustento necesitábamos, había que trabajar mucho, o bien porque como ganábamos mucho, también nos parecía interesante ganar mucho y trabajábamos más de lo que necesitábamos. Llega un momento que eso parece, también es una especie de, supongo, de acicate, ¿no? Pudiendo trabajar lo justo, vamos, lo necesario, pues a veces trabajas el triple, pero no te ven en tu casa, no vives, estás siempre hecho polvo, cosas por el estilo. ¿no? Entonces, eh, nuestra vida no puede ser, y menos ahora, y ahora tampoco, porque ahora que podemos tener más tiempo, podemos tirar el tiempo que tenemos, que puede ser mucho, tirarlo por la borda o vivirlo con intensidad. Razonable, claro, porque también nos puede, la intensidad a veces puede ser un poco negativa, te sube la presión y cosas de esta. Pero la cuestión del tiempo es otra de las cuestiones interesantes que sale de vez en cuando. La temporalidad es tan individual, tan subjetiva. ¿no? Como nosotros estamos en una actividad aburrida, estamos mirando cuando los alumnos cuando empiezan a mirarlo y otra de repente, ¿qué? ¿Ya se acabó esto? Digo, oye, que si llevamos 2 horas. Ah, ¿no? Pero vivido con intensidad, los otros días hablaba yo con alguien y me dice, se ha pasado el año volando. Depende cómo lo mires, siempre se pasa volando. ¿Y todo lo que hemos hecho este año? Ponte a pensar lo que hemos hecho, cuánto ha cundido. Y lo que nos puede cundir el curso el año que viene, no el curso, el año que viene si estamos atentos. No digo yo al ritmo de Luis porque eso no lo sigue nadie. Luis propone, ya sale de una, ya está organizado, pero organiza en varios frentes. Bueno, Luis, esto es un ejemplo. Pero yo a veces te leo y ya, yo creo que me canso solo. No, pero de todas maneras lo que he hecho contigo siempre ha estado estupendo. Aquella actuación que tuvimos en Vallecas, que es un gran actor, Luis, ¿eh? Es un gran actor. ¿eh?
actuaba, pero además lo hice, si no existiera habría que inventarlo, eso desde luego. Conocía unas tres. Bueno, em, De verdad. ¿Mm? Nietzsche adopta frente precisamente a las dos posturas que aparentemente siempre ha estado presente, que es idealismo, materialismo, cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Él adopta, es uno de los primeros que habla de perspectivismo. Esto es interesante porque la dicotomía de esto es verdad o mentira, primero, esto siempre se da en un contexto. Y luego, más que verdades, hay perspectivas. El primero que usa este término es Leibniz. Tengo que mencionarlo porque, aunque no entre dentro de nuestro programa, digamos. Leibniz es un pensador que nació exactamente 300 años antes que yo. Nació en el 1646. Ya sé que parecía mucho más joven. No, yo soy del 1946, ya sé que... Bueno, broma es. Por eso me acuerdo, 1646. Y muere más o menos ahora, 300 años atrás. Así que yo espero superarlo. Bueno, Leibniz es el que inventa, bueno, es el inventor del cálculo infinitesimal en matemáticas y en filosofía habla de la mónada, ¿no? A veces algunos ponen monada, no, mónada. La mónada viene de monos, unidad. Entonces considera que cada individuo es como un microcosmos donde encierra todo. Entonces, por ejemplo, yo no me estaría comunicando con vosotros, sino todo eso estaría aconteciendo en mi propio universo, pero vosotros, como también sois un universo, hay unas maneras de comunicarse entre universos. Porque según él, hay algo que llama la armonía preestablecida. Es como una gran... el universo está completamente sincronizado. Bueno, y la concepción de Dios que tiene es muy interesante porque sería el gran sincronizador de todo esto. Pero a lo que vamos, realmente la verdad estaría en la suma de perspectivas. De hecho, Ortega y Gasset, la filosofía de Ortega y Gasset sería mencionada por él y por otros el perspectivismo. O sea, por ejemplo, no es la misma la visión que tengo yo de este recinto desde aquí que la que tienes tú. Nosotros la tenemos bastante parecida, ¿no? Tuviéramos una pizarra, lo poníamos. Entonces, la tenemos bastante parecida, pero claro, la visión tuya no te incluye a ti y la mía no me incluye a mí. Y entonces la suma de esas perspectivas en el centro, pues estaría lo consensuado en el fondo. Entonces, habla de perspectivismo. Entonces, nunca las cosas son ni blanco ni negro. Podemos matizar bastante. Si a eso unimos que una de las cuestiones fundamentales de la verdad, de ese perspectivismo, es la cuestión de contexto. Mi amigo e ilustre filósofo argentino, pero que vive en México, se llama Enrique Dussel, que recomiendo, tiene una obra inmensa, dice que siempre pensamos a partir de nuestro horizonte de comprensión. El horizonte de comprensión sería la perspectiva en la que nos encontramos. Nosotros estamos pensando desde aquí, ahora, desde la edad que tenemos, de la experiencia que tenemos, de que estamos en España. Nosotros no tenemos una perspectiva de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, Nietzsche en ese sentido se decanta por esa visión no dualista, no dogmática del perspectivismo. Él realiza mucho hace sus pinitos en cuestiones de ciencia, porque estamos en una época enormemente, digamos, rica y tumultuosa casi, el tema del positivismo, por ejemplo, el tema del romanticismo, la cuestión, bueno, están todos los filósofos que están influyendo todavía en nuestra época, esa es la época de ellos. Nosotros somos ahora hijos un poco de esa situación que tenemos que conocer muy bien la filosofía contemporánea. En cualquier caso, él reivindica, dice que en Alemania siempre se ha soñado en griego, porque siempre los alemanes, sobre todo los alemanes, incluso los alemanes de las vertientes más digamos, de la primacía de la raza aria y de lo demás, realmente lo que dice que el alemán y el griego son parecidos y que son las lenguas aptas para la filosofía.
A mí me enseñaron eso cuando yo estudiaba filosofía, que hay lenguas que no están, digamos, no son buenas para la filosofía. Y otras que, ¿cuál será una de ellas? Una lengua que no es apta para la filosofía. Basta que veáis un país que no tiene casi filósofos. El inglés. No, el inglés, yo no sé si es muy apta, pero tiene muchos filósofos. Nosotros. Por eso dicen con razón, y con razón y sin razón, depende de lo que el gran filósofo español es Cervantes y la gran obra filosófica es el Quijote. Es verdad, hay muchos estudios en los departamentos de filosofía sobre esto, pero tal como escribo en este librito, que repito, no me llaméis pesado, sino como... pero lo que está claro es que una cosa es que tenga un gran contenido filosófico, como pueden tener los libros sapienciales de la Biblia, por ejemplo, o pueden tener los libros sagrados de otras religiones, y otra cosa es que Cervantes quería escribir una obra de filosofía, es distinto. Bueno, a mí me enseñan que es el alemán y el griego clásico. Yo estudio, por supuesto, alemán y griego clásico y me dedico a mis grandes especialidades, digamos, grandes en el sentido mayoritaria, la filosofía griega y la filosofía alemana. Lo cual agradezco muchísimo. Y ¿sabéis por qué? Por muchos motivos, pero como la filosofía es sintaxis, bueno, el conocimiento es sintaxis, es gramática, es lenguaje. Nosotros siempre, sobre todo en la universidad, lo que aprendemos son lenguajes. Lenguaje de la física, lenguaje de la informática, lenguaje. Eh, por ahí cuando habla de Dios, porque no había hecho un esquema que nunca lo respeto, dice Nietzsche, la cuestión de Dios es una cuestión de lenguaje. Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. Yo le doy importancia y creo que le voy a dar más todavía si el año que viene empiezo otro curso, porque es lenguaje. Y claro, no sé si el alemán o el griego son las lenguas más aptas para la filosofía, o son que como se han desarrollado en alemán y en griego, son las más aptas. Yo voy a matizar con el propio Nietzsche va a matizar, porque cuando va a hablar de las sensaciones, el conocimiento es sensible, no él va contra la razón, porque la considera demasiado apolínea. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Es apta porque está escrita, es como decir, es que no hay casi filósofas mujeres. Ha habido, pero hay que sacarlas, vamos, es como encontrar una aguja en un pajar. Luego ya puedes escribir una historia. Yo no digo que no es porque no sea más apta, sino porque la filosofía y la lógica es masculina. Yo hablando, esto lo he contratado con Lidia Falcón, una gran amiga, por cierto, quiere venir a dar una charla. ¿Te gustaría? Sí. Nos encantaría. Bueno, y entonces yo digo, a ver, yo tengo una idea, Lidia, a ver qué te parece. Que hay que la lógica es masculina. No, masculina la formulación de la lógica. Y como la formulación de la lógica binaria que introduce Parménides y por la cual nos guiamos, es una visión masculina. Pero hay muchas lógicas posibles. Los que han trabajado en estas cosas saben que hay lógicas no solo binarias, hay lógicas difusas, lógicas múltiples, hay polivalentes, hay muchos tipos de lógica. Entonces, en función de ese tipo de lógica, tenemos la ciencia que tenemos y organizamos el mundo como lo organizamos. Entonces, ya os contaré más cosas. Hubo una polémica cuando yo estudiaba, parecida en mi universidad, en Argentina, de que las mujeres no eran aptas para la filosofía. Su propia lógica y su propia inteligencia. No que fuera peor, que no eran aptas. Hubo una polémica tremenda. Y una guerra entre hombres y mujeres. Incluso el gran promotor de esto lo dejó su novia, bueno, una historia. Yo creo que ahora me han contado que por lo visto alguna vez volvieron. Bueno, entonces, pero sí es verdad que la sintaxis griega, la sintaxis alemana, que realmente le debemos esto gran parte a Martín Lutero, era una lengua hablada, pero entonces adoptan la gramática latina. Y la gramática latina es heredera de la gramática griega, hay un determinado tipo de sintaxis, las declinaciones sustituyen a las preposiciones, entonces es muy interesante esto. El tema del lenguaje. Bueno, pues
Esto tiene que ver luego, hay gente que sacó las consecuencias, estamos en la época de Nietzsche, de la superioridad de la cultura alemana, no solo de la raza, ¿no? Pero Nietzsche por ahí tiene unos textos muy interesantes donde habla de la opresión y dice que es una secta de rubios, lo dice textualmente, que se consideran los que quieren transformar la sociedad en función de ese superhombre, y por ahí tiene algún texto que parece que él lo critica, ¿eh? Pero algún texto que no sabe si lo filtró su hermana cuando se murió, que estaba casado con un nazi de primera categoría, ¿eh? Quería fundar una colonia alemana en Paraguay. La fundó, ¿eh? Y fracasó eso. Y se suicidó el señor. Era un profesor de filosofía. Eh, y de hecho en Alemania luego fueron alemanes. Siempre en Paraguay ha sido un refugio alemán. Tuvo el famoso Stroessner durante un montón de años. Y bueno, en Alemania, en Argentina, en Chile, ha sido lugares de refugio de los alemanes para fundar nuevas Alemanias, ¿eh? En Argentina hay una ciudad que se habla solo en alemán y no han nacido, y están los carteles en alemán, tú vas a un restaurante y se habla en alemán. Y lo han hecho en plan, hay más de una, ¿eh? La han hecho exactamente como si estuviera en Baviera o quién sabe cuál. Bueno, ¿qué hora está? Bueno, yo creo que vamos a ir. Em, Para Nietzsche, quiere refundar la filosofía, no lo vamos a terminar, pero la próxima semana ya no vamos a hablar de Nietzsche. Eh, Tiene que partir de una ruptura con la moral y con la religión. Son los grandes enemigos porque son los negadores de la vida, ¿eh? Entonces, la voluntad de poder, aquella que va a ser el elemento clave en el superhombre, es precisamente lo vital, la defensa de la vida. De ahí el nombre de vitalismo, que no se lo habrá puesto él. Hoy no tengo agua, pero no importa. Ya. Bueno, em, si queréis, pensáis que queréis preguntar cosas, eh, yo voy cortando para que os dé tiempo. ¿Eh? Bueno, está el tema de, hablando de las obras de este autor, que por un lado tiene todas las características del romanticismo alemán, ¿eh? Que es la búsqueda de, en el fondo, es un poco tomar el toro por las astas, es un poco sentirse implicado en la construcción de un mundo superior, no perfecto, pues sería Apolinio, pero al mismo tiempo también se lo ha calificado a Nietzsche de místico, porque algunas cosas, bueno, de hecho el personaje central es Zaratustra, que es un profeta, que es un profeta alternativo a Jesús. Él dice que dos grandes responsables del nihilismo son precisamente Sócrates y Jesús, ¿eh? Sin lugar a dudas. Y eso es lo que nos impide desarrollar nuestro ser hombre, pero nosotros el hombre, ¿eh? Es una transición del animal al superhombre. Nosotros somos transición. Nosotros no somos el hombre del futuro. Este hombre que somos hay que liquidarlo de alguna manera, incluso por ahí algún texto liquidarlo, ¿eh? Porque hay gente prescindible, gente ramplona, gente que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pero por lo visto esos son los textos que están discutidos que sean de él, ¿no? Fue una época también tremenda en el tema del fascismo y el nazismo. El propio Heidegger, ya sabéis que está acusado de, bueno, acusado no, fue nombrado rector de la universidad, eh, reemplazando a Husserl, que era su maestro, porque era judío, Husserl. Y el discurso de toma de posesión de la rectoría hay que tener, en fin, para leerlo. Sin embargo, bueno, luego parece que se rectificó, es un genial filósofo, ¿eh? Pero qué cerca se está a veces de, de extremismos de esta naturaleza, sobre todo cuando se caen ciertos elitismos. Por eso es importante que la cultura, la filosofía, el arte no sea elitista. Muy importante que sea compartido con la ciudadanía. Yo hablo de filosofía de la gente, porque nosotros no podemos caer. Esto es una élite, ¿eh? Pero que sea una élite a la que por caso que estamos aquí, no quiere decir que tengamos que reivindicar esta élite. Reivindicar esto sí, pero nosotros pertenecemos a una élite. ¿Creéis que pasaría alguna? No sé si sería mejor o peor, si como los demás, pero hay gente que es absolutamente irracional y se mueve por... Cuando uno ve todos estos últimos delitos que se producen, que si la manada, que si los otros, que si tal, eh, realmente parece como si no fueran de nuestra especie. Ahora, decir eso puede ser, bueno, pues este es un nazi. No.
hay gente que parece que no es de nuestra especie, ¿eh? Porque la mayoría de la humanidad no piensa. La humanidad de la sociedad opresora. Pero ayer yo escuchaba en la 2 a un superviviente de de los balazos de goma a los inmigrantes, y cómo se expresaba el señor, ¿eh? En francés, claro. Pero cómo se expresaba y lo profundo que era. Y parece que son unos infelices que son poco menos que simios, porque así se los trata, y sin embargo son gente. Tenemos que ampliar nuestra visión del hombre, ir hacia un superhombre que verdaderamente sea inclusivo. Nosotros, si no, nuestra sociedad no. España no era racista porque no tenía motivo, pero ahora habría que ver si voy a decir una palabra muy fea, el populacho, porque normalmente es el populacho el que es racista, porque el nazismo es un término muy ambiguo, yo reconozco, puede ser hasta clasista, pero el nazismo se nutre del populacho, ¿no? y el fascismo. ¿No? Digamos, porque les produce miedo lo diferente, ¿eh? Les causa inseguridad, quieren tener un líder, ¿eh? Y un líder que sobre todo les proponga, pues, bueno, ser una esclavitud más adornada. Bueno. Bueno, una cosa muy... que aquí no. Propone un regreso al mito. Tema que no di en la profundidad que me hubiera gustado cuando vimos la filosofía griega. El nivel mítico. La razón ha intentado reemplazar al mito y ha causado estragos. Estragos. ¿Esto qué quiere decir? Este amigo mío, Dussel, bueno, este filósofo, está vivo, de núcleo ético-mítico. El núcleo ético-mítico de una cultura es como la esencia, lo más central de esa cultura. Es muy interesante, los que venimos de afuera, poder ver cómo actúa el núcleo ético-mítico de la cultura española. O sea, hay algo que nos hace ser españoles. No es que defienda. Entonces, ahí sería muy interesante también inscribir en esta cuestión la cuestión de los nacionalismos. Tú vas por ahí, estás en un viaje, quién sabe dónde, en Estados Unidos o en Egipto. Yo no voy a excursiones, pero a veces me he topado con excursiones. Y la gente dice, ¿cómo se sabe que son españoles? Y ahí hay catalanes, andaluz, hablan más alto que los demás, no sé qué, no digamos nada. Hay algo que los hace ser españoles. Como no digamos nada, cómo se ve que este es argentino, es terrible. El argentino es tremendo, el argentino. Cuando ves a alguien altanero echándole la bronca a un camarero en Italia, argentino tenía que ser. Se creen con derecho o no. Yo no me incluyo, porque yo estoy en una perspectiva muy interesante, porque la perspectiva del extrañado, puede ser exiliado, puede ser inmigrante, del extrañado, ese sonríe Álvaro, te hace ser que, digamos que esa capacidad de objetivar, de no perder el asombro ante ciertas cosas, pues, lo hace interesante, una de las ventajas del extrañamiento, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando se metían con el tema de la fiesta de los toros, que yo digo que ha sido reemplazada por el fútbol, ¿eh? No solo era una cuestión de salvajismo, es una cuestión desde que en el Mediterráneo se ha matado, hay rituales de matar animales de la lucha del hombre contra la bestia ancestrales. O la simbología cristiana de pan y vino tiene mucho que ver con la cultura mediterránea. El vino, para un boliviano, por ejemplo, o para uno de una tribu de África, o no tiene nada que ver. Sino el vino son los frutos de la tierra, ¿verdad? Son el fruto de nuestro trabajo. Por eso las festividades orgiásticas, báquicas y dionisíacas es el vino, porque es disfrutar de aquello que es fundamental, el pan, y el vino, pan que te alimenta, porque son hidratos de carbono estupendos, te da mucha energía, o cosas parecidas, y el vino que te da la fuerza, incluso te puede hacer tener ensoñaciones, etc. Y nosotros somos pueblos de pan y vino, ya sea la barra de pan, ya sea la pizza, ya sea la pasta, somos pueblos de pan y vino.
Y entonces cuando la simbología cristiana es total, cuando en esa religión ves que es totalmente cristiana, ¿qué dice Jesús? Este, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Es una simbología brutal la del pan y el vino. Es más, cuando tiene que ver con la hermandad, bueno, aquí es un tema, ahí se podría hacerse un monográfico o una especie de conferencia de un solo día abierta al público, porque sí que es un tema muy interesante. Entonces, cuando te dicen, nosotros, por ejemplo, ¿por qué Jesús, pan y vino, bueno, puso cordero especial y tal, y se reúnen, nosotros nos reunimos a comer, nosotros nos reunimos a comer, es nuestra manera de compartir. Y cuando no comemos, habría que ver por qué en España se come más en los bares que en las casas. Eso también que en las viviendas es otro tema, pues no pasa en Italia. Pero normalmente vamos a tomar unas cañas, vamos a tomar unos vinos, luego vamos todos a tomar las cañas y los vinos, te pide Coca-Cola cero, otro te pide café, otro te pide agua, por favor, pero el sentido de la bebida que es para encontrarnos. Bueno, todo esto forma parte de lo que se llama el núcleo ético-mítico. El propio Nietzsche es un conocedor de los mitos. Yo creo que Dussel y otros se han nutrido, estuvieron mucho tiempo en Alemania y se han nutrido de toda esta filosofía que también está presente en la teología alemana. Hay una teología de la muerte de Dios, y hay alemana y católica, no es que esto es una teología de la muerte de Dios porque es el tema más interesante, el de la muerte de Dios, y el más estrictamente cristiano de los temas y de la teología. Bueno, pues estaba diciendo, por ahí hago frases tan largas que me pierdo. Ah, no me acuerdo. El núcleo ético-mítico. ¿Eh? El núcleo ético-mítico de la cultura. mediterráneo. Sí, sí, de la cultura. Mediterráneo. Bueno, esos elementos del núcleo mítico conviene explicitarnos, y eso es lo que Nietzsche propondría, de que la racionalidad nunca nos puede hacer perder eso. Y eso se da, ya que habíamos mencionado, por ejemplo, el extrañado, es un tema muy interesante, el inmigrante. ¿Qué le pasa cuando corta las raíces? Porque, por ejemplo, nosotros yo me confundo, porque ahí entran las cuestiones raciales, de las características raciales, fenotípicas, ya no se usa el término raza. Entonces yo me confundo, yo no abro la boca, soy un europeo. Pero hay otra gente que la mera pertenencia a tener otras características fenotípicas, otros rasgos, van a impedir que se integre. Por eso cuando vas a México, a Estados Unidos del Sur, ves a estos que vienen, los chicanos, tú le hablas en español y no te contestan, porque saben que instintivamente saben que los has identificado por sus rasgos raciales. En cambio, en el mismo Arizona, tú hablas con un blanco, digamos, y ya las 3 palabras en español que sepas te las va a repetir. Yo me acuerdo que la primera vez, Maradona, Maradona, no sé qué, toros, toros, tortilla, te empiezan a decir cosas así, como para dar que hablan algo de tu lengua, ¿no? Al otro ni mo. En Nueva York, como está tan mezclado, ya da lo mismo. Los únicos que no saben hablar normalmente español son los negros, porque los pobres están tan deprimidos que no les da tiempo de estudiar idiomas que no. Los camareros no te hablan. No, pero eso en Florida. ¿El qué? En Florida, en Miami y en Orlando, los latinos no te hablan en español. No, claro, es lo mismo. Bueno, a lo que vamos. Yo también pensaba, es que es un tema inmenso, ¿no? Pero ese núcleo mítico hay que mantenerlo. Hay que distinguir muy bien. Entonces él dice, la razón fue contra esto, porque eliminó ese tipo de cosas. Está, por supuesto, en contra de conceptos como igualdad. ¿Qué es eso de la igualdad? Esta es la moral de los esclavos. Esto también es impresionante, porque es brutal lo que dice. La moral de los señores que no tienen que dar justificaciones de nada, que es a lo que hay que volver, porque la moral de los esclavos son los que se justifican de todo, no he podido llegar a la culpa, no he podido llegar al pecado. Ya sabéis que el concepto de culpa tiene la misma palabra alemana que deuda, la misma. El que tiene sentimientos de culpa está siempre en deuda. Yo cuando construyeron la vaguada, que la vaguada es nuestra y la gente del barrio Pilar se opuso, al poco tiempo estaban todo el tiempo en la vaguada.
porque vino Manrique, la hizo un poco soterrada. Bueno. Pero hay un fenómeno, no sé si lo habéis advertido, ahora lo podéis ver, pero eso fue brutal. El barrio del Pilar era un barrio ya que la gente se había hecho mayor. Esos señores estaban con su garrote y con su boina, vestidos como en el pueblo, pero para sacárselos de en medio, los descendientes, los llevaban a la vaguada. Los dejaban, como ahora son los centros de día, en esas piedras que había puesto Manrique, que ahora las han sustituido por quién sabe qué, porque han hecho un engendro con la vaguada. Los sentaban a los señores, estaban con su boina, con su garrota, mirando pasar la gente. Pero no estaban en la plaza de su pueblo. ¿Qué pasaría dentro de esta gente? El desarraigo brutal, ¿eh? Porque, ¿qué era la vaguada? Ellos no eran conscientes de esto, pero era brutal esto. El sentirse, por eso la pérdida del arraigo y la pérdida trae un híbrido espantoso en la ciudad. Bueno, algunas películas de Almodóvar, ya me cansé de ver Almodóvar, pero algunas películas de Almodóvar, por ejemplo, que he hecho, esta que la mata con un jamón, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ¿Qué he llama? hecho yo para merecer ¿Qué he eso? hecho yo para hacer esto? Bueno, el decorado que pone Almodóvar de estas casas es el típico decorado de lo que se llamaba lo hortera, que es una cosa desclasada que se intenta imitar o lo urbano, o lo moderno, o lo adinerado, y que sin embargo es imposible. Porque tú, el campesino, en cualquier país, en su lugar natal, es de una armonía estética impresionante. Los colores, los ocres, la combinación de colores, todo es impresionante. Va a la ciudad, se pierde, pretende imitar al urbano y cae en la horterada. O sea, cae en algo que no hay manera que lo compras además en una tienda, que no lo has hecho tú. Sin embargo, vas por América Latina, vas a esos pueblos, a esas casas, entras ahí, la armonía es total. Aquí en España, los pueblos tienen la gente que vive ahí. Bueno, podríamos hablar infinitamente. En la razón, entonces, esa racionalidad, el urbanismo, esa racionalidad de las grandes urbes, esto que parecía que iba a resolver todos los problemas, pues ha traído más. Y yo ya no puedo seguir porque esto es infinito. La filosofía. ¿Eh? La filosofía. Querían hablar, que te queda algo sobre Nietzsche. No, qué pregunta. Te lo digo, no, ahora habláis vosotros. Porque ya hemos ido a un tema que puede... No, Bueno. por favor, yo quería saber por qué dice Nietzsche que los responsables del nihilismo son Sócrates y Jesús. ¿En qué? ¿En qué son responsables del nihilismo? Sí, Sócrates y Jesús. Sí. ¿Y por qué dice eso? Bueno, yo lo dice porque primero están en la línea apolínea, la búsqueda de la perfección, la búsqueda, de hecho, fíjate, Sócrates es un personaje muy positivo, un personaje incluso casi un mártir de la verdad, porque él se podría haber salvado si se retracta y no lo hace. Ya conté en alguna oportunidad que los primeros cristianos que no sabían por dónde andaban los tiros, las cosas, las letanías habían incluido a Sócrates, San Sócrates, hasta que por ahí un obispo, la letanía de los santos, había un tal San Sócrates que le rezaban, y a otros que luego se ha comprobado que no han existido, hasta que un obispo por ahí dijo, afuera, porque no puede ser santo porque es anterior a Jesús. Bueno, hasta que no se produce ese acto de redención no había santos, técnicamente no podía haber santos. Y los dos son, digamos, responsables, son los iniciadores de ser buenas personas. Nosotros hablaríamos de buenismo, ¿no? Son majos, son puros, son, digamos, una sociedad... Bueno, esto ha llevado, según él, a negar asumir nuestra condición, por ejemplo, de ser esclavos incluso, y aceptar la esclavitud, porque bienaventurados porque de ellos será el reino de los cielos, se sentará a la diestra de Dios, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren. Entonces para él esto es nefasto porque ha hecho negar el instinto y negar la fuerza vital, y por lo tanto es lo contrario de la moral de señores que debemos sustentar en nosotros. El hombre debe estar más allá del bien y del mal. En ese sentido, ha habido una transmutación de los valores, según él. Entonces, esto que aparentemente es muy positivo, porque además es tremendo porque el nihilista
se resigna porque considera como al haber otra vida, Sócrates también, Sócrates es uno de los grandes inventores de la inmortalidad, y cuando a Sócrates lo van a justiciar, bueno, él va a beber a la cicuta al día siguiente, se reúne con sus discípulos y dice que no se preocupen, que él no muere, porque el alma es inmortal, que va a un sitio mejor. Bueno, eso para él es nefasto, porque en la medida que tú sustentes otra vida, estás renunciando y denigrando esta vida. Son los dos grandes responsables de la situación en la que vivimos. Porque eso ha permitido que la mayoría de los seres humanos nos portemos como esclavos, como siervos, y aceptemos resignados. Bueno, para ellos los peores, ya sabéis que para el propio Nietzsche, incluso cuando describe a los judíos, y él estaba contra el antisemitismo, pero cuando describe a los judíos es brutal. Esos de narices afiladas y orejas puntiagudas y no sé qué, que se dejan, porque dan a entender, de eso se ha hablado, de esto también se ha escrito mucho, cuál fue la actitud de los judíos en los campos de exterminio, los campos de exterminio, por qué iban tan mansos al matadero, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso lleva para él, porque la religión judía para él es lo más nefasto, pero es que el cristianismo es el heredero, es judeo-cristianismo, en ese sentido. Y por eso entonces Nietzsche defiende el egoísmo inteligente. ¿Defiende? Y por eso Nietzsche defiende el egoísmo inteligente, ¿no? Sí. Que es pues no aceptar todo esto, claro. Sí, él habla, yo él habla incluso de, porque ha salido aquí, ¿no? Sano egoísmo. Sano. Hay que ser egoísta. Él defiende la primacía, el poder, la lucha o sea, estar más allá de la moral, porque para él la moral imperante nos empequeñece, nos hace seres muy, muy rastreros y se nos engaña y se nos domina. Somos seres dominados. O nos libramos de eso o somos verdaderamente responsables de nuestra vida y artífices de nuestra vida, considerando que hay esta sola vida y no hay otra, etcétera, o la cosa está muy perdida. Es inmenso. ¿Querías comentar algo? No, que había... No, lo del extrañamiento y bueno, eso que has comentado de la cultura. Aquí hay personas que por las circunstancias vitales, pues en mi caso, pues yo he vivido en Francia, he estado exiliado unos poquitos años y también un poco pues reflexionar un poco sobre, se ha hablado de los inmigrantes, todo este tema, y vosotros, en el caso vuestro, digamos, de las personas que os habéis trasladado a los, no sé, bueno, en tu caso a los 25 años y en el caso de Álvaro y Vitalia no sé, pero bueno, personas que han venido de América, pues han vivido, bueno, tienen una perspectiva sobre la cultura que nosotros consideramos. Luego, pues la idea, no sé, cuando lees a escritores de Latinoamérica, como puede ser el caso, bueno, de Mario Benedetti, que ha salido y que también tiene un libro también un poco sobre este tema, que se llama Primavera con una esquina rota, cuando está en la cárcel, y habla del exilio, porque su mujer, su padre, él habla desde su perspectiva de exiliado, de cómo fue recorriendo países americanos y lo van echando hasta que viene a España. Y luego habla en el libro de unos personajes que uno está en la cárcel, otros están exiliados, que son su mujer, su padre, están en México y su hija. Y bueno, pues si cuando lees esto te das cuenta de que hay cosas comunes. Yo también he leído otro libro de un escritor colombiano que es esto del olvido que seremos, también habla, te das cuenta de que hay mucha familiaridad. Por ejemplo, en este otro libro se habla de Unamuno, se habla de cosas, o sea, hay cosas que culturalmente compartimos y sin embargo la perspectiva que se tiene cuando se ha estado fuera o cuando has tenido contacto es distinta de las personas que no han tenido esa perspectiva. Es muy importante lo de la perspectiva,
Por eso la importancia de viajar, porque yo reivindico tanto lo que dice Descartes. Tenemos que viajar. Bueno, esto ya lo conocéis, ya se ha hablado mucho de esto. Una manera de salir de ese provincialismo dogmático es viajar, ¿no? Moverse por el mundo. Yo tengo un artículo en un libro que me pidieron colaboración, a ver si empiezo a cumplir las cosas que prometo. El libro se llama La idea de Europa, libro que publica la UNED, libro de estos colectivos donde somos 4 o 5 que escribimos una parte. Me lo encargó un amigo. Y entonces yo puse, el título de mi intervención, de mi artículo son América, la otra Europa. Y hablo de América. Porque en América se han ensayado las utopías europeas del Renacimiento, se ha ensayado construirlas. No todo fue genocidio, ¿eh? No todo fue genocidio. Eso es una de las cosas que por supuesto que se cometieron barbaridades, pero no más, bastante menos que otras conquistas de otros países como Holanda o como ¿cómo es? El propio Brasil o como Francia o como Gran Bretaña. ¿Eh? Y ese artículo, que no lo voy a comentar ahora, pues hablo de cómo allí hay otra América, hay otra Europa. Probablemente, por ejemplo, las reducciones jesuíticas era una Europa que ellos, parecida a la de la colonia alemana, pero no tiene nada que ver, ¿no? Donde realmente querían el ideal de la cultura griega clásica, de las grandes utopías del Renacimiento y después de otras utopías, como pueden ser las utopías políticas, donde realmente triunfa, independientemente de todo, una revolución que todavía se mantiene, quizás porque pilló desapercibido, pues en Cuba, por poner un ejemplo, ni siquiera en la zona, lo que era la Unión Soviética, en Cuba, independientemente de todo. Cosas malas las que queráis, cosas buenas, pues interminables, pasando por la educación, la medicina, muchísimas cosas. Entonces, es interesante, España debe conocer, y hay una actitud muy positiva hacia América Latina porque es otra España, forma parte de España, si vamos al núcleo ético-mítico. Lo mismo que a mí me sorprende en otro artículo que también lo puedo mandar sobre el grupo Leonardo de Florencia, qué desconocimiento hay mutuo entre España e Italia, qué barbaridad, qué desconocimiento mutuo. La gente no sabe lo que es Italia y los italianos no saben lo que es España. Creen que España están vestidas de sevillanas y nosotros creemos que son todos, no sé, que solo se come pizza o que son las películas del neorrealismo de Alberto Sordi y toda esta gente, ¿no? Y hay un desconocimiento total. Por ejemplo, Italia yo no conozco ningún país del mundo, he viajado un poco, más culto, más civilizado que Italia. No conozco ninguno. Hombre, dice, yo he estado, no, bueno, a ver, cuando hablo de Italia, es verdad que hay diferencia entre el norte y el sur, pero de todas maneras Italia. Entonces, por eso hay que viajar, hay que leer, porque si no caemos en la cultura que tiene, por ejemplo, el ciudadano medio y incluso el pobre en América Latina. Aquí el pobre, el ciudadano pobre, el ciudadano de pueblos, el ciudadano rural, en cambio allí no. Allí ahí te leen, todo el mundo lee periódicos, todo el mundo, tú vas cuando existía eso, a lustrarte los zapatos y tienes 3 o 4 periódicos del día. Ahora la gente aquí va a los bares, pero ahí tú te leías el periódico mientras ilustraban los zapatos, pero es que el señor que ilustraba ya se los había leído todos y te comentaba la última noticia, ¿no? Bueno, pues te tiene que ver con ese núcleo ético mítico. Nosotros somos yo reivindico mucho la pertenencia, aunque hay países como Argentina que son muy complicados por todas las oleadas migratorias. Pero yo estoy encantado de estar en España. Porque, y sobre todo por el compartir el núcleo ético-mítico. Bueno, a ver, ¿qué más? No quiero monopolizar yo esto. Yo estoy encantado de estar en España si no fuera por los españoles. Me encantan las observaciones de Álvaro. No, porque además Álvaro no aclara. Lo que dice Álvaro, él no va a aclarar. Hay gente que se molesta, me consta, pero él es irónico.
En México, por ejemplo, te dice al ratito, es broma. Álvaro no te lo va a decir. ¿Te acuerdas cuando pone alguien la comida que bien no lo pasamos? Ah, pues yo me lo pasé muy mal. Y pone Álvaro, porque no me gusta ver a la gente tan contenta. No me gusta ver a la gente. ¿Queréis decir algo? Porque si no, yo os puedo leer una cosa que es muy curiosa de la experiencia del exiliado. Sí. Yo solo una pregunta. A mí lo que no me ha quedado claro de Nietzsche es que él no está a gusto con el ser humano, no está a gusto con la sociedad. ¿Y él por qué aboga para cambiar la sociedad? ¿Por el individualismo o por en grupo? No, yo diría que es más una cuestión de individualismo. Hombre, él es una persona que es un gran amante y un gran admirador de la cultura griega, de la sociedad griega, y considera que se ha prostituido, se ha subvertido todo a partir sobre todo de la Grecia ya más clásica, más del tipo de Sócrates, de Platón y demás, y luego ya para colmo viene Jesús, ¿no? Con ese igualitarismo insultante para él. Y entonces, eso por un lado, y entonces él no cree que haya un sentido, tiene varias etapas, pero hay una que es discípulo directo de Schopenhauer, entonces se considera que la felicidad no existe como tal, que nada tiene sentido, estamos en una situación de otro tipo de nihilismo, una situación de vacío, ¿no? Y entonces, pero existen salidas individuales de alguna manera que luego pueden convertirse en salidas, vamos a llamarle, de conformar otro tipo de sociedad, ¿eh? Que es la del superhombre. En cualquier caso, él considera que bueno, que no es que la humanidad vaya hacia unas etapas mejores, no es que el individuo te mueres y no hay otras posibilidades, no hay otra vida. Es el romanticismo, a ver, perdón, te llamas que yo. Elisa, eres tú. Sí, tú por ahí apareces. A ver, el romanticismo, que yo de alguna manera reivindico, es el romanticismo alemán, ¿no? En donde tú buscas absolutos que no existen y que sabes de antemano que no se van a producir. Es como un buscar a Dios sabiendo que no existe, es como buscar el amor sabiendo que el amor, sobre todo cierto tipo de amor, son una patraña. Bueno, en política la cosa cambia un poco, porque uno no es romanticismo al 100%. Yo considero que hay soluciones políticas que se pueden dar, son costosas, pero hay soluciones políticas, ¿no? No para conseguir la perfección. Entonces, es un romántico en el fondo. Entonces, el romántico mira, lo decía yo al principio de alguno de mis cursos, y ponía un poeta como elemento, ¿no? Como ilustración. Nosotros somos buscadores de sentido. La pregunta fundamental es la búsqueda del sentido. Pero como no existe el sentido como algo que está, sino que es algo que en todo caso tú construyes, por eso decía, pero en el fondo lo que nosotros somos, y no podemos dejar de serlo, es ser buscadores de sentido, aunque no exista el sentido. Y entonces, por un lado, viene Machado, caminantes no hay camino, entonces, el sentido es el camino, pero fundamentalmente estamos impelidos a caminar, ¿eh? Y deseamos algo que sabemos que no lo vamos a conseguir, entre otras cosas porque... Eso que está diciendo me recuerda que en una de las últimas lecturas, que no recuerdo qué libro era, ponía que vivimos ilusamente. ¿Vivimos? Ilusamente. Sí. Porque vivimos en el amor sin amor, en la amistad sin amistad, en el arte sin arte. Y digo, oye, pues esto es para reflexionarlo. Sí, pero hay un texto que yo... El camino te hace ir superando ilusiones y te hace... No es lo mismo el amor que la amistad. Hay unos textos ahí, ahora cierto, un texto que estaba leyendo, yo tengo montones y luego... Un segundo. Ahí ¿El ya. amor es una patraña, lo dices tú o lo dice Nietzsche? Lo digo yo también. Lo dices tú. Yo también. No sé si lo dice Nietzsche, yo sí lo digo. Yo sí lo digo, ¿ves? Que no solo Ana me pide aclarar. Tiene fin de la cita. No, a ver, yo lo digo. No, yo cuando digo que es una patraña es una manera de ser así un poco hiriente. Pero el que yo digo que es una patraña es el amor erótico.
Los otros no. Ah, Aquí bueno. el amor erótico, hombre. Tienes que Ese- afinar, claro. pero ese si no, en eso soy tan buenista como cualquiera, el amor al prójimo, a los amigos, soy epicúreo en cuanto a la amistad, eso es buenismo puro, pero el amor brutal, con que hay que estar atento, es el amor erótico, porque es un amor basado en los instintos, es dionisíaco, tremendo, está más allá del bien y del mal, etcétera. No dura siempre, es imposible que dure siempre, porque es un amor que te sirve de reclamo para procrear en el fondo, ¿no? Es Solo de, eso lo explica de verdad. Y el amor fraternal también deja mucho que... ¿Cuál? El amor fraternal, es decir, el amor erótico no, es una pantalla. Pero el amor entre los hombres también habría mucho que hablar. Sí. ¿El amor fraterno qué? ¿También? Sí, Susana, sí. El amor fraternal. ¿También es malo? No, no, Ah. No. Es algo, un anhelo, es un anhelo. El amor fraterno es estupendo, es estupendo. Pero es un anhelo, no se da tampoco en la vida práctica y en la historia de la humanidad. Hay amores que son estupendos y que además no está mal autoadministrárselo. Por ejemplo, yo me he relacionado con vosotros, con algunos de vosotros, en situaciones más íntimas, y la verdad es que me siento apreciado. Pues ese amor es estupendo. Y yo también os aprecio, ¿cómo no vas a querer a aquellos que te quieren? Ese es un amor estupendo, pero está muy bien, así tiene que ser. Ahora ya, cuando entramos en el tema, ya no el erótico, el padre e hijo, complicado, porque los padres damos todo sin reservas aparentemente, pero no podemos esperar lo mismo, ¿no? Sí, porque ya no eres... Ya no eres... No, el hijo está hecho para volar, ¿eh? Y luego, claro que, pero Ese hijo es padre, ese es poco equitativo. Luego, cuando los padres se mueren, a lo mejor algunos se dan cuenta de, oye, mira, que yo tenía... Pues como veis aquí, hay una cantidad de temas que lo único que se puede hacer es lanzarlos para que los vayamos pensando. Había una frase, pues yo recolecté varias, dice que no existe la verdad, las verdades no existen, dice Nietzsche, y en todo caso, las únicas verdades que funcionan como verdad son los errores no refutados, irrefutables. O sea, las verdades nuestras son los errores que no hemos podido tirar abajo, entonces no tengo más remedio que aceptar. Pero es porque la cuestión de la verdad es una cuestión lingüística, ¿eh? A ver si en algún momento, ahora o dentro de unos meses, nos metemos en el tema del lenguaje. Tenemos que hacer algo, hacemos un mini curso de lógica y filosofía del lenguaje que os va... Ese sí que vendría bien, ¿no? ¿Eh? Vendría bien. Hay una diferencia de lenguaje, incluso de pérdida del